Vamos a estudiar en esta ocasión la lección 2.7. Como ustedes pueden ver, es solución de ecuaciones en la cual tengamos que aplicar la propiedad 4 de las igualdades. ¿En qué consiste la propiedad 4? Recuerde que la propiedad 4 se refiere a que podemos dividir entre la misma cantidad ambos miembros de una ecuación. En este caso tenemos la ecuación 7x igual 21, igual menos 21 más bien. La idea es que podamos descubrir entre qué número tenemos que dividir para aplicar la propiedad número 4. Aquí podemos ver entre el coeficiente de la incógnita que tenemos que dividir. En este caso tendríamos que dividir entre este número, que es 7. No importa cuál sea. En este caso es 7, entonces entre 7 tendríamos que dividir. Entonces, aplicando la propiedad 4 en la ecuación 7x igual menos 21, tendríamos que dividir entre 7 a los dos lados, como ustedes pueden ver, a la izquierda y a la derecha. Entonces, de hecho, el 7x se ha dividido entre 7 y el menos 21 también se ha dividido entre 7. Esa es básicamente la propiedad 4 de las igualdades. Ahora, ¿cuáles son los resultados? Obviamente, como usted tiene que dividir 7 entre 7, eso le va a dar 1, entonces solo le va a quedar x. Nos quedaría x a la izquierda. Del otro lado, tendríamos que dividir menos 21 entre 7. Menos entre más da menos, y 21 entre 7 da 3. Entonces la respuesta sería menos 3. X es igual a menos 3. Ese sería el resultado tal cual ustedes lo están viendo aquí. Y ahí tenemos la solución tan fácil y tan sencilla como aplicar justamente la propiedad 4 de las igualdades. Luego, si tuviéramos que aplicar la propiedad 3, tenemos por ahí 7x igual 21. En el caso de la propiedad 3, recuerde que ahí implicaría multiplicar por un mismo número a ambos miembros de la ecuación. Ya no es división, aquí tendríamos que multiplicar. Obviamente, para poder multiplicar tendríamos que, como quiero quitar este 7, para aplicar la multiplicación es obligatorio e indispensable utilizar el recíproco del coeficiente. Para eso es importante que recordemos qué es el recíproco. El recíproco de un número cualquiera, en este caso le he llamado A, va a tener la forma 1 sobre A. Ese es el recíproco. Es decir, el recíproco que usted va a utilizar es el recíproco del coeficiente de X. Entonces necesitamos el recíproco de 7. ¿Cuál es el recíproco de 7? Si el recíproco de A es 1 entre A, entonces el recíproco de 7, ¿cuál es? Obviamente tendría que ser 1 entre 7, lo cual significaría que tendríamos que multiplicar ambos miembros por un séptimo. Ambos miembros de la ecuación, de esta manera, ¿verdad? Entonces tendríamos 7x por un séptimo y menos 21 por un séptimo. ¿Por qué un séptimo? Porque 7 el coeficiente. Si el coeficiente hubiera sido 8, hubiéramos multiplicado por un octavo. Si hubiera sido 10, multiplicamos por un décimo. Pero como es 7, multiplicamos por un séptimo. Entonces siempre usted tiene que recordar lo que yo le he puesto en este cuadrito amarillo para poder resolver eso. Luego hay que tener en cuenta el por qué se utiliza el recíproco, y justamente es esto, mire, porque un número multiplicado por su recíproco siempre va a dar 1. Es decir, que si yo tuviera que multiplicar un número A por 1 sobre A, el resultado va a ser 1. Eso es lo que dice la propiedad del recíproco. ¿Por qué razón? Porque este número se simplifica con este y solo queda justamente 1. Es exactamente lo que va a pasar aquí. Es decir, se está multiplicando 7x por un séptimo, el resultado de esta multiplicación va a ser 1. Entonces queda 1x. Pero el 1 como coeficiente no se escribe, entonces simplemente sería x. Luego, menos por más es menos. ¿Cuánto es menos 21 por 7? Por un séptimo. Recuerde que puede simplificar. Ambos tienen séptima. ¿Cuál es la séptima de 21? Divide el 21 entre 7, le va a dar 3. Y séptima de 7 sería 1. Entonces arriba quedaría, hay un signo menos y aquí sería 3 por 1, 3, y aquí abajo queda un 1, ¿verdad? Pero el 1 en el denominador no se escribe, por lo tanto x es igual a menos 3, y ustedes pueden ver que es la misma solución que encontramos hace un momentito aplicando la propiedad número 4. Entonces ahí nos da eso, menos 3. Ahora, mi consejo es aplique la propiedad 4 porque es más fácil, es más directa.
No se anda complicando usted teniendo que aplicar el recíproco, aunque también es fácil, pero es mucho más fácil que usted divida directamente. ¿Cómo sé entre qué número dividir? Solo identifique cuál es el coeficiente. Y entre ese número va a dividir para poder encontrar el resultado. En este caso nos dio -3. Para resolver ecuaciones aplicando la propiedad 4 de igualdades, como pueden ver ustedes, lo que se hace es dividir ambos miembros por el coeficiente de la incógnita. Y en forma opcional se pueden resolver también aplicando la propiedad 3. Entonces usted puede hacerlo de cualquiera de las dos maneras. Una regla práctica para despejar la incógnita es escribir la incógnita con coeficiente 1 y dividir directamente, que es lo mismo que la transposición de términos. Entonces, ¿qué ocurre aquí? El 7 está multiplicando. Lo contrario de multiplicar, ¿qué es? Lo contrario de multiplicar es dividir. Entonces, si lo pasa para el otro lado, lo va a pasar a dividir. Eso es lo que dice la transposición de términos, que fue la clase creo que 2.5 que vimos. Entonces ahí de una sola vez hace la división. 21 entre 7 y al final llegamos al mismo -3. Por cualquiera de los caminos que se vaya. Pero realmente lo que está detrás de eso es justamente la misma propiedad 4. Ahora, ustedes van a resolver los ejercicios de la página 96. En el primer ejercicio, en cada literal tienen que completar los cuadros que están en blanco. Y en el segundo literal tienen que resolver las ecuaciones que ustedes pueden ver ahí, que están muy, pero muy sencillas.